Bienvenidos y buenas noches al webinar de zonas de entradas organizados por el broker IC Market. Quisiera saber si me escuchan de manera correcta, colocando algún 7 o 5 en el chat. Perfecto. Quiero ver esos 7 en el chat, los quiero ver activos. Vamos que esta es un webinar muy importante a la hora de hacer trading, así que vamos con esos 7, esos 5 en el chat. Excelente. Buenas noches a todos. Buenas noches, Adán, Juan, Ricardo, Alejandra, Sergio, Héctor. Buenas noches a todos los participantes. Bien, comenzamos el webinar. Cualquier información contenida en este seminario web no debe ser interpretada como un consejo o recomendación de inversión y solo se va a presentar como material educativo. Nuestra agenda, zonas de entrada. Vamos a trabajar con la estructura de mercado. Vamos a utilizar la herramienta Fibonacci y la ruptura de estructura de mercado. Presentado por Federico Ortiz. Comencemos con zonas de entrada. Este webinar no va a ser muy teórico, sino va a ser más bien práctico. ¿Bien? Los conceptos que vamos a tener en cuenta, que ya hemos visto en otros webinars, es la teoría de la estructura del mercado, que lo vimos en la clase pasada. Bien, si no pudieron asistir al webinar de la clase pasada, lo pueden ver en YouTube. Ahí se subió y está disponible para que puedan revisarlo las veces que sea necesario. Vamos a utilizar una herramienta muy importante, que es el Fibonacci. También se ha dado un webinar donde hemos trabajado con Fibonacci. Lo vamos a volver a repetir en alguna ocasión porque es un tema muy importante y que llama demasiado la atención para los operadores de lo que es el mercado de Forex. Y vamos a trabajar con la teoría de la ruptura del mercado alcista y bajista, que también se ha dado un webinar. Y también lo pueden encontrar en lo que es el canal de YouTube. Ahí están todas las clases. Pueden verlas una a una. Lo que vamos a hacer en este webinar es combinarlas. ¿Bien? Una vez que ya tengamos clara, seguramente que ya tienen claro qué es la estructura de mercado, es uno de los primeros conceptos que se estudia a la hora de hacer trading. Yo creo que ninguno ya es principiante, sino ya están entrando al nivel intermedio. Bien, entonces la estructura de mercado ya la deben tener clara. La herramienta de Fibonacci seguro que la han escuchado. Y la teoría de la ruptura del mercado no es cuando rompe línea de tendencia, sino cuando rompe estructura. En base a estos conceptos nos vamos a basar en lo que es las zonas de entradas de alta probabilidad. Así que vamos a comenzar. Primero que nada, debemos tener en cuenta que debemos conocer la estructura. Vamos a hacerlo. Debemos tener en cuenta lo que es la estructura del mercado. ¿Bien? Una vez que tengamos en clara la estructura, vamos a colocar acá estructura. Ya hemos revisado la teoría de estructura de mercado, la sabemos de manera correcta. ¿Cómo vamos a trabajar en nuestras zonas de entrada? Nosotros, cuando vayamos a buscar una entrada, en este caso, en un mercado alcista, vamos a buscar estas entradas. En los retrocesos, ¿bien? Ahí es donde van a estar nuestro interés comprador. Nosotros vamos a trabajar
en los retrocesos del precio. Esta es la zona donde yo quiero entrar a un operativo. Bien, ¿qué pasa? Que muchos quieren entrar en lo que es esta zona de acá, en la zona alta. Y resulta que no se percatan que la estructura tiene fuerza alcista. Por ende, a mí estas zonas a mí no me interesan. O sea, cuando el precio empieza a retroceder, yo no voy a ir a buscar el retroceso. Bien, yo voy a esperar que el retroceso termine para yo poder iniciar una operación. En esta ocasión vamos a buscar una zona de entrada en base a un retroceso. Este es nuestro retroceso. Bien, el final de nuestro retroceso. El final de nuestro retroceso. Bien. Bueno, esa no salió bien. Ahora, en qué zona voy a buscar la entrada? Bien, ahora va a entrar nuestro amigo Fibonacci. Pero primero vamos a visualizar dónde vamos a buscar las entradas. En este caso, en una estructura alcista, final de retroceso. En los valles o en los mínimos, si quieren llamarlo. Bien. Acá voy a buscar mis entradas. Una vez que ya tengo claro esto, yo ya puedo ahora utilizar mi herramienta Fibonacci, que eso lo vamos a usar en el trading. Esto sería lo que es para una tendencia alcista. Ahora voy a ir a lo que es a la estructura de mercado. Bajista. Sí, yo sé que puede sonar muy básico esto, pero ahora lo vamos a ir complicando cada vez un poco más. Una vez que ya tenemos identificada nuestra estructura, nuestra N, bien recuerden nuestra N bajista, vamos a tomar al precio que va a tener siempre 3 impulsos y 2 retrocesos. Esa va a ser nuestra tendencia ideal. 3 impulsos y 2 retrocesos. Una vez que ya tenemos establecida nuestra tendencia, ¿dónde vamos a buscar nuestras operativas? Al final de los retrocesos. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer al final de los impulsos? Nada, no voy a hacer absolutamente nada. No voy a entrar en venta en un impulso desarrollado. ¿Sí? Si el precio viene bajando con fuerza, yo no voy a entrar a la baja para continuar y pensar que el precio va a seguir bajando, porque eso no es así. Quizás tengan suerte de que baje un poco más y lo cierren, pero no están haciendo trading de manera correcta, no están operando con la estructura. Ya sabemos que en el mercado, después de un impulso, ¿qué le sigue? Un retroceso. Después del retroceso, ¿qué hace? Otro impulso. Luego, otro retroceso y por último, un impulso. Bien, así se mueve el mercado. ¿Dónde van a ser nuestra zona de interés? En los retrocesos. Ahí nosotros vamos a buscar entradas. Acá vamos a buscar nuestras entradas. ¿Bien? O sea, en los máximos cada vez más bajos. Bueno. Se nos borró. Lástima. Bueno, lo hacemos rapidísimo.
Vamos a buscar la entrada en los máximos, cada vez más bajos. ¿Bien? Entonces, una tendencia bajista, lo que voy a hacer es vender en los retrocesos. Bien, vender en los retrocesos. Bien, siempre siguiendo la estructura. Una vez que ya identificamos la estructura, podemos ahora utilizar nuestra herramienta Fibonacci para determinar esas zonas de entrada. Bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta a la hora de entrar al mercado? La ruptura de la estructura. Una vez que ya tenemos los tres impulsos, nosotros podemos entrar al mercado, por ejemplo, el cambio de tendencia cuando el precio rompe estructura. Ya hemos establecido las zonas de control. ¿Cómo están caracterizadas estas zonas de control? Que estoy marcando en rojo. Y con los círculos los máximos cada vez más altos, que es la característica de un mercado alcista. Por una vez que el mercado rompe estructura y empieza a generar máximos cada vez más bajos, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que dicen los libros? Supuestamente los libros dicen que, supongamos que esa es la tendencia, yo tengo que esperar que el precio haga un retest a la línea de tendencia y caiga. Eso no es así. Bien, eso ya no es así, ya no sirve eso. Ya se lo tienen que sacar de la mente, que ya no se opera de esa manera, no se opera de esa manera. Bien. ¿Qué pasa? Que yo esa línea de tendencia, una vez que yo ya tengo la estructura definida, a mí ya no me sirve esta línea de tendencia. Bien, no me sirve. En algunas ocasiones me va a servir, pero ahora en lo que es el cambio de direccionalidad, no me sirve. Bien, porque yo sí necesito que el mercado rompa estructura. Ya hemos visto un webinar específicamente para la ruptura de estructura. ¿Qué pasa? El precio está generando altos más altos en algún momento. Bien, el precio tiene direccionalidad alcista. Pero ¿qué pasa? Este es nuestro mínimo validado. Y el precio ahora, ¿qué ha hecho? Ese mínimo validado, nuestra zona de control que le llamamos en esa ocasión, ha sido rota por un mínimo más bajo. ¿Qué se lo puede esperar? Que ahora el precio puede que haya cambiado de dirección, de alcista a bajista porque ha roto estructura. Cuando eso sucede, nosotros podemos trazar un Fibonacci desde el inicio del impulso al final del impulso, buscando así nuestras zonas de interés. Bien, y nosotros ahí recién podemos operar. De esa manera nosotros también podemos operar también en contratendencia. Podemos trabajar vendiendo acá, arriba. Pero, profe, no es que no se puede vender en contratendencia, hay una técnica. Pero siempre la técnica es cuando ya está en proceso el tercer impulso. ¿Cuál es el tercer impulso? Este es el primero. Este es el segundo y este es el tercero. Cuando el tercero ya se está desarrollando, ya has roto este máximo, podemos decir que vamos a operar en contratendencia allá arriba. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando a nuestro amigo Fibonacci, que eso lo vamos a ver más detalladamente en el TradingView. Bien, entonces vamos a establecer una zona de entrada en la ruptura de la estructura al final de la tendencia o contratendencia. Bien, también vamos a definir una entrada en los retrocesos. Bien, entonces ya tenemos nuestras entradas en los retrocesos, nuestra entrada al final de la tendencia y nuestra entrada en la ruptura de la estructura. Bien, vamos a ver los niveles de agotamiento. Lo vamos a ver todo en lo que es el TradingView.
Bien, este ha sido una introducción a lo que es la teoría. Vamos directamente, sin perder tiempo, a lo que es el trading. Bien, vamos a centrarnos acá. Bien. Nosotros ya definimos que tenemos una tendencia. Esa es nuestra tendencia. Bien, es lo que nosotros vamos a buscar en el gráfico. ¿Qué vamos a buscar? La estructura. Es nuestro paso principal, la estructura del mercado. Una vez que ya definimos la estructura y ya sabemos sus características principales, vamos a determinar las zonas de entrada en los retrocesos. ¿Cuál va a ser la entrada que nosotros vamos a las zonas importantes que vamos a tomar? Vamos a trazar nuestro Fibonacci y se nos van a desplazar los niveles. ¿Qué podemos observar? Que acá arriba tenemos el menos 61.80 y el menos 50. A eso lo vamos a llamar niveles de agotamiento. Bien, a estos niveles que están acá le vamos a llamar niveles de agotamiento. El 50 por el momento no lo voy a utilizar, yo les voy a decir cuándo lo vamos a utilizar, pero no va a ser un nivel a operar. ¿Qué pasa? Que acá yo no tengo ni el 38, ni el 23, ni el 50. Esos niveles yo no opero. Yo opero niveles institucionales. Los niveles institucionales son el 70-50, el 79, el 88, ¿bien? Son niveles donde el precio puede llegar a ser un retroceso profundo. ¿Bien? ¿Qué pasa con el 61.80? El 61.80 es lo que es el trading institucional o el market maker, niveles market maker o niveles institucionales, con lo que es el 61.80, que el 61.80 es un nivel institucional y chartista. ¿Bien? Importante la diferencia entre institución y chartismo. ¿Bien? Entonces, estos niveles que tenemos acá van a ser nuestros niveles de retroceso. Pero, profe, me voy a perder voy a perder muchas entradas si opero esos únicos retrocesos. Bien, de eso se trata el trade. Que ustedes operen niveles clave y operen operaciones que sean más probables de ganar. Bien, esto ya habíamos considerado que cuando el precio retrocede a estos niveles son retrocesos profundos. Por lo tanto, el impulso puede llegar a ser bastante alto. Bien, puede recorrer un camino con mayor fuerza. Bien, ya tenemos definido nuestros niveles de agotamiento, que es 61, menos 61.80, menos 50%. El menos 27 lo vamos a tomar como zona de profit. Acá vamos a tomar beneficios. Bien. Ahí vamos a tomar beneficios y acá vamos a buscar los retrocesos para generar nuestras entradas. Una vez que ya tenemos caracterizado nuestro Fibonacci, vamos a empezar a buscar entradas. Bien. Cuando el precio hace un retroceso, es la regla básica del trading, ¿bien? Un impulso, un retroceso. Nosotros vamos a buscar nuestra entrada. ¿Dónde la vamos a buscar? La podemos buscar en dos niveles. Podemos nosotros utilizar la zona del 70, el 61 con el 50. Esa zona la podemos utilizar para buscar nuestras entradas. Nosotros tenemos que visualizar qué está haciendo el precio
¿Qué están haciendo las velas? Ya vamos a tener clases de patrones de velas y confluencia de patrones de velas. Y no vamos a ver 20.000 patrones de vela o 200 o todos los que conozcan. No, vamos a ver los más importantes, que son 3 o 4. ¿Bien? En realidad, bueno, 6 vamos a ver. ¿Bien? Cuando el precio llega a este nivel, nosotros vemos su comportamiento. También pueden operar a este nivel de acá abajo. El 50, ven cómo se establece la zona. La zona la hemos establecido entre dos niveles. U opero la zona del 61 con la del 70-50 o opero la zona del 70 a la del 79. Estas son mis zonas de entradas de alta probabilidad. ¿Qué puede llegar a ser el precio? Si está en estructura y nosotros hemos visualizado una estructura, el precio podría ir a nuestro profit y subir. ¿Bien? De esa manera nosotros vamos a trabajar las zonas de alta probabilidad en lo que es una estructura, los retrocesos. ¿Qué sucede? Supongamos que el precio ahora nuevamente genera un retroceso. Ya este Fibonacci no me sirve, voy a utilizar esta que está acá. ¿Qué pasa? El precio, supongamos que venga a esta zona. Bien, está entrando en nuestra zona de alta probabilidad. Pero, profe, ¿qué pasa si no entra a mi zona de alta probabilidad y rebota en el 38? Yo he visto por ahí que se opera el 38. Si ustedes quieren probar operar el 38, tienen que entender que el 38 es un nivel de retroceso superficial. ¿Qué quiere decir? Que si el precio genera un retroceso al 38 está siendo muy superficial. Por lo tanto, el impulso que puede generar ese nivel es bastante débil. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea el retroceso, mayor va a ser el impulso. Es proporcional. Ahora, si el retroceso es muy chico, el impulso va a ser muy chico. ¿Bien? Eso es lo que se estima. ¿Bien? De esa manera yo establezco que mis zonas es esta zona, estos niveles de Fibonacci, una vez que yo haya visualizado la estructura. Profe, pero supongamos que el precio no llegó y se fue. Llegó por ahí. Ya no entró a nuestra zona de operativa y se fue. No la pude agarrar, no la pude tomar. ¿Qué hago? ¿Puedo entrar en contratendencia? Sí. Cuando el precio ya haya generado nuestro primer impulso, nuestro retroceso, nuestro segundo impulso, nuestro retroceso y nuestro tercer impulso, cuando el precio ya ha generado nuestro tercer impulso y yo quiero operar en contratendencia, yo me voy a centrar en lo que es mi segundo impulso. El precio está allá, está yendo hacia allá arriba. Yo me perdí esta entrada porque no llegó a mi zona, la perdí. No pude entrar, no cumplió con mis reglas. Trazo un Fibonacci desde el inicio al final del segundo impulso y se me van a desplazar los niveles del 61 y el 50. Esta zona es zona de agotamiento. Por lo tanto, si el precio llega, ojo, si el precio llega, porque el precio quizás no llegue, quizás llega hasta ahí y se pega la vuelta, por eso el profit siempre se pone hasta el menos 27 o hasta un poquito por encima del pico anterior. Si yo no puedo especular, no puedo decir que el precio va a llegar ahí, porque si no estoy adivinando, y yo no adivino, yo especulo, ¿bien? Cuando el precio llegue, yo tomo una decisión. Si el precio no llega, entonces no hago nada. Y tampoco voy a esperar, porque me dijeron en este webinar que el precio va a llegar. No, el precio no se asegura nada de que va a llegar a esa zona. Si el precio llega, bien. Supongamos que el precio llega, acá yo puedo poner una venta. Y puedo ir
en contra de la tendencia. Siempre y cuando ya el tercer impulso, ya sabemos que el tercer impulso es este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Tenemos el primero, tenemos el segundo, tenemos el tercer impulso. Bien, cuando ya tenemos eso, entonces tenemos el primero, el segundo, el tercero. Cuando ya está desarrollado el tercero, ahí ya trazo un Fibonacci. Desde acá hasta acá arriba. Y se me van a desplazar esos niveles. Y ahí yo recién opero en contra de la tendencia. Bien, eso es lo que se llama operar en zonas de agotamiento. Bien, importante, yo sé que puede ser un poco confuso, ya que es una clase para intermedios y tienen que utilizar muy bien la estructura de mercado y lo que es el Fibonacci. Todo se basa en lo que es el Fibonacci. Bien, una vez que ya tenemos establecida esta zona, ahora podemos ir a buscar una entrada un poco más interesante. Miren esto. Podemos combinar la estructura de mercado. Supongamos que el precio hace esto. Bien, esto es lo que más comúnmente lo vamos a ver, lo que hace el precio. Bien, ya tenemos nuestra estructura definida, el precio está haciendo altos más altos. Miren cómo podemos generar una zona de confluencias en una estructura alcista, ¿bien? Recordemos que esto es un zoom de esto. Pero supongamos que el precio hace esto. El retroceso lo hace en forma de impulso y retroceso, que lo vamos a ver mucho. Bien, yo trazo un Fibonacci. Puedo ver que el precio llega a mis niveles institucionales. Bien, ya tengo un punto a favor. Y miren esto. Yo puedo utilizar esta estructura siempre que haya un impulso y un retroceso. O sea, dos impulsos y un retroceso. Una tendencia armónica simple. Y veo que el precio ha retrocedido a estos niveles. No me interesa, pero miren cuando yo trazo el Fibonacci desde el inicio al final del impulso bajista, genera un retroceso. De ese retroceso genera un nuevo impulso y miren ese nuevo impulso, miren la zona de Fibonacci. Miren la zona de Fibonacci. ¿Qué niveles teníamos acá abajo? El nivel 79, el del retroceso mayor. Y en la tendencia bajista hay una zona de agotamiento. Miren cómo estos dos niveles, los niveles del retroceso y los niveles del agotamiento están uno encima del otro. Eso lo llamamos zona de confluencia. Este es otro tipo de entrada, de zonas de alta probabilidad. Cuando dos niveles, ya sea del retroceso de la estructura bajista y del retroceso del fractal mayor, este es el fractal menor y este es el fractal mayor,
se juntan esos niveles, tenemos una zona de confluencia entre niveles de agotamiento y de retroceso. Es una zona de alta probabilidad. Bien, entonces yo cuando visualizo eso, yo puedo sacar todo y dejo mi rectángulo. Y listo. Ahora, ¿qué pasa con la siguiente? Supongamos que el precio retrocede. Bien, está también en nuestra zona. Voy a trazar mi zona. Bien, ya tengo mis niveles, recuerden los niveles. Ahora voy a ver si el precio, ¿qué pasó acá? Supongamos que también llega, supongamos por alguna razón. No siempre se va a dar, pero por alguna razón se da. Miren cómo nuevamente los niveles del retroceso que tiene una estructura de una tendencia armónica simple es una zona de entrada de alta probabilidad. Bien, esta es una forma de entrar al mercado con esas probabilidades que nos dan los niveles de Fibonacci o los niveles institucionales. Bien, sé que puede ser un poco difícil, pero con la práctica se va a llegar muy lejos. Bien, ¿qué más podemos ver en zonas de alta probabilidad? Ya tenemos esta. También tenemos esta, miren esta. Al contrario, todavía tenemos, supongamos que el fractal es mayor, es bajista. El precio sube de esa manera. Supongamos que el precio llega a mi zona de Fibonacci. El precio lo ha hecho en forma de estructura. Impulso, retroceso, impulso. Voy a ver si ese impulso está en confluencia con la zona. Supongamos que está ahí. Puede llegar a pasar, ¿no? El precio retrocede. Y ahí encuentro una zona de confluencia entre estos niveles, entre la zona de agotamiento y la zona de retroceso de la tendencia mayor. ¿Sí? Esto es la tendencia mayor, yo se lo voy a mostrar en un gráfico. Bien, es importante que entiendan cómo los niveles de Fibonacci nos ayudan a predecir zonas donde el precio podría generar un giro. Bien, importante esto. ¿Qué más podemos hablar de zonas de probabilidades, de altas probabilidades? Hay una zona también, que una entrada muy importante es cuando el precio tiene liquidez y empieza a generar esto. Acá voy a utilizar mi Fibonacci y voy a utilizar mi 50%. Si yo empiezo a visualizar esto, voy a poner mi 50 ahora. El precio nunca llegó a nuestros 50. ¿Qué quiere decir que el precio pase el 50? No voy a operar el 50. Pero ¿para qué me va a servir el 50? El 50 me va a servir para saber si el impulso ha sido neutralizado. Este impulso ha sido neutralizado. Este impulso que está acá se neutralizó. Pero ¿qué pasa? El precio nunca llegó al 50, o sea que el impulso no se ha neutralizado. Por lo tanto, esto se llama huella institucional. Cuando el precio empieza a generar la huella institucional, ¿cómo voy a operar esta huella institucional? Voy a trazar mi Fibonacci hasta el primer pequeño retroceso y voy a dejar que suba. Cuando el precio
llega a esta zona, yo voy a colocar una operación a la zona de agotamiento. Recuerden que esta es la zona de agotamiento. Voy a colocar una operación corta. Con el stop cortito. ¿Y hasta dónde voy a colocar el profit? Hasta el inicio de la huella. Hasta acá. Bien. Esa es otra manera de operar en zonas de alta probabilidad. Bien. Cuando el precio no genera el retroceso y hay liquidez, hay un impulso muy fuerte, el precio no regresa y empieza a formar como un tipo de canal, al final, al cabo, el precio va a seguir subiendo y cuando llegue a esta zona, ¡boom! Voy a colocar mi orden. ¿Bien? Que eso mismo podría suceder acá. Quizás no sucede esto. Vamos a borrar todo. El precio tiene un fractal bajista, en la temporalidad más alta, y el precio hace esto. Nos deja la huella institucional. ¿Qué podemos hacer? Combinarlo con el retroceso mayor de la tendencia mayor. Sí, esto es todo fractal. Bien, estamos trabajando en marcos temporales diferentes. Y vamos a buscar la zona de agotamiento que va a tener la huella. Supongamos que la zona llega hasta ahí. Bueno, acá vamos a decir que tenemos un nivel de confluencia entre el retroceso mayor y lo que es la huella institucional. Bien, de esa manera nosotros podemos establecer lo que son las entradas de alta probabilidad. Sé que puede ser difícil, pero así es donde como se trabaja en el trading. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Pueden escucharme un 7 en el chat? Perfecto. Bueno, ¿qué le ha parecido estas zonas de entrada? Difícil, muy difícil, llevable. Vamos a ver ejemplos ahora. Sé que puede ser diferente a lo que están acostumbrados, pero es como se opera. Acá tengo unos ejemplos, incluso tengo un ejemplo en vivo que se está dando y está bajando, lo estamos viendo en vivo. Así que quisiera saber si hay alguna pregunta antes de continuar con los ejemplos. ¿Preguntas? Sí, yo uso eso, Maxi, nada más. Fibo, estructura y quizás una RSI y ya está. Tenés que usar la multifractal, Adam. Tenés que usar la multifractal. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar todo esto. Acá. Bueno, anteriormente el mercado venía formando lo que es la estructura bajista. Bien, podemos ver
que los rectángulos muestran el recorrido del precio. Lo vamos a marcar por si la duda. La estructura era bajista. Por algún motivo, no nos interesa en el análisis técnico, no nos interesa el por qué sucedió esta ruptura de estructura. El precio ha roto la estructura. Listo. Yo puedo entender que el precio en este momento ha cambiado de dirección o ha cambiado de estructura. Entonces voy a buscar, ¿por qué? Porque el precio está generando altos más altos. Este más alto, este máximo que está acá, más bajo, ¿está validado? Sí, porque está entre dos mínimos. Este es validado, esta es la zona de control. Y la zona de control se rompió. Listo, ya me cambio. Mi estructura ha sido rota. Y no es porque haya roto la línea de tendencia ni nada por el estilo. Simplemente la estructura se rompió. Yo ya tengo que cambiarme a alcista. Miren esto. Trazo mi Fibonacci. Miren dónde el precio fue. A la zona del retroceso de interés. Pero miren esto, atención acá. El precio bajó, generando un impulso y un retroceso. Por lo tanto, mi zona de confluencia es esta. Y miren cómo el precio subió. Bien, entonces, lo que se acaba de dar en la teoría se dio tal cual lo hace el precio. Simple, Fibonacci y estructura y nada más. No me puse a buscar triángulos simétricos y hacer, a ver si hay un triángulo ascendente, ondas de helio. No, simplemente la fractalidad del mercado. Obviamente podría haber aprovechado esto a la baja, pero quizás no, quizás yo quise esperar y justo encontré esta zona de alta probabilidad. Y acá también hay una venta. Pero, profe, usted nos había dicho que no podemos vender en contratendencia y ni siquiera hay un tercer impulso. ¿Cómo puede ser posible que haya vendido ahí usted? Simple. Cuando no hay un tercer impulso, pero ¿qué podemos vender en zonas de agotamiento? Porque esta es zona de agotamiento. Podemos vender en el segundo impulso siempre y cuando esté la liquidez, el retroceso que no llegó ni al 50, que no llegó ni al 50, y que le había explicado. ¿Esto cómo se llama? La huella. ¿Qué hago ahora? Trazo mi Fibonacci. Desde esta zona a esta zona. Miren ese retroceso. Este retroceso llegó al 50, no neutralizó. Por lo tanto, es posible que siga subiendo. Pero cuando suba, miren dónde llegó. A la zona de agotamiento y el precio se desplomó. ¿Hasta dónde va a ser el profit? Hasta ahí, ¿no es cierto? Por una razón, bueno, el precio cayó. Pero esto se puede hacer siempre y cuando el segundo impulso esté caracterizado por lo que es un movimiento de liquidez, un impulso grande. Todo este impulso fue grande, tuvo un retroceso pequeñito y de repente se fue. O sea que fue un descanso nada más. A eso llamamos huella y acá podemos operar zonas de agotamiento. Y el precio cayó. ¿Bien?
De esa manera nosotros podemos trabajar con lo que es la estructura. ¿Qué está pasando acá? Voy a trazar una línea de tendencia en esta ocasión. Diaria. ¿Qué pasa? Bueno, se está vendiendo, está perfecto, sigue la estructura. Tenemos que tener estructura. Esta estructura está. Bien. ¿Qué hago? Si quiero me paso de H4. Podría trazar un Fibonacci. Desde acá hasta ahí. Hubiese estado bueno que llegase allá arriba. Pero no llegó. Lástima. ¿Por qué? Porque miren lo que teníamos acá. ¿Y eso qué le podíamos hacer si es un retroceso caracterizado de esta manera? Exactamente, trazar un Fibonacci. Lástima que no llegó al 61, porque si no, acá hubiese sido nuestra zona de operativa. En este caso el precio se aceleró. No llegó, pero vieron cómo esta zona, la zona quiere como llegar, pero no llega. O sea, acá podría haber sido una venta bien para largos, ¿sí? Lamentablemente no llegó. ¿Sí? ¿Alguna duda con los ejemplos? No necesariamente puede ser un canal, es un retroceso en la huella, ¿sí? Profe, ¿las clases de los lunes vuelven? Creería que sí, todavía no me han confirmado nada. Tengo un ejemplo en vivo, otro ejemplo de la huella. Mire esto. Miren cómo el precio reaccionó. Tenemos el impulso, nuestra huella chiquita, ni siquiera llega al 50, ni siquiera neutraliza. Se va. Ojo, que la huella puede estar formada de esta manera, pero también puede estar formada de esta manera. ¿Sí? Miren cómo el precio reaccionó a la zona de agotamiento con respecto a esta zona, a este retroceso, sin poder. Vamos con otro.
Acá tenemos un poquito más clara la huella. Liquidez. ¿Sí? Pero no llegó a nuestra zona de agotamiento. Si hubiese llegado, hubiese sido una linda operación. Puede que llegue, ojo. Pero acá tenemos un ejemplo otra de la zona de agotamiento. Después de un movimiento fuerte no tenemos que operar a la baja. Porque si operamos a la baja, tenemos que tener en cuenta que existe este concepto de la huella institucional. Entonces el precio se puede quedar. O sea, ustedes ven esto. ¿Qué, automáticamente, ¿qué piensan? Ventas. Bueno, ventas. Pero el precio empieza a hacer esto. Cuando el precio empieza a hacer esto, dense cuenta que ustedes o cierran en negativo, o cierran en break-even, o se salen, porque los va a sacar por stop, porque puede llegar a pasar este movimiento de continuidad alcista. ¿Sí? Por eso se llama la huella institucional después de un movimiento fuerte. ¿Sí? Importante que lo sepan. ¿Cuál es la entrada que... miren esta entrada que envié al grupo de WhatsApp. Fue bella, bella. En esta ocasión, bueno, utilicé esta zona, un chartista. O sea. Pero miren, esta fue una entrada en base también a la estructura de mercado, ruptura de estructura. Zona de agotamiento con la zona de Fibonacci. Acá estaba el nivel, miren el Fibonacci mayor. Llega hasta más o menos el 61. Después, como el precio cómo baja. Voy a borrar esto porque ya se dio. ¿Cómo baja el precio? Impulso, retroceso, impulso. Zona de agotamiento con nivel del retroceso. Y se va. O sea que acá es un nivel. Aparte, borramos todo. Aparte de eso, yo hice lo siguiente. Cuando el precio llegó a esa zona, lo que hice fue pasarme a día. Y miren lo que estuve viendo en día. Yo tomé una decisión en base a esto. Esto ya lo vamos a ver en los próximos webinars. Pero si yo veo esto en una zona de agotamiento, con una zona de retroceso, una estructura que cambia, y veo estas velas diarias así, yo podría decir que esto es un trade casi asegurado. Un trade en el que yo digo me voy a apalancar, pero sé que lo voy a ganar. Porque esto nos está indicando que el nivel no se está siendo rechazado. No está siendo rechazado una vez, está siendo rechazado una, dos, tres, cuatro veces. ¿Sí? Fue un trade bastante sencillo. ¿Sí? ¿Cuál más? Este que fue, vendió bastante bien. Esto no los pude dar, lamentablemente, por el momento en las clases de los lunes, pero ese han sido lindos trades. Bueno, borro esto y sigo con los mismos conceptos. Bueno, acá hay un poco de línea de tendencia para indicar que la direccionalidad del precio, nada más. Pero miren, me voy a bajar a H4 para que vean cómo vamos trabajando con la fractalidad. Bueno, ¿qué teníamos acá? Estructura bajista. Por un momento dado el precio rompe la estructura de entrada. Fue una entrada espectacular. Sí, la ruptura de estructura. ¿Por qué la ruptura de la estructura? Porque tenemos máximo más bajo, cada vez más bajo, mínimos cada vez más bajos. De repente el precio rompe la zona de control. Tienen que revisar el webinar de ruptura de estructura.
trazo un Fibonacci desde acá, ¿ves? Desde ahí. Llega a la zona de mi interés que hemos visto. Listo. Voy a acercarme y voy a ver las velas que está dejando ahí. Voy a visualizar, voy a estudiar las velas. A ver qué está pasando para ver si esta zona está siendo respetada o no. A ver, ¿qué puedo observar? Ah, vela de rechazo. Muy buena. Otra vela de rechazo. Me gusta. Una vela envolvente. Esta me gustó. O sea que están habiendo patrones alcistas en mi zona de rechazo. Pero ¿por qué? Pero, profe, ¿por qué no busca uno solo? Porque nosotros no buscamos un solo patrón de vela. Por eso es lo que vamos a tener un webinar que se va a llamar Confluencia de Patrones de Velas. Y no se trata de buscar una vela o dos velas. Entonces van a ser webinars que los vamos a ir combinando con todo lo que vamos aprendiendo. De esa manera, ustedes van a entender qué pasa con la estructura. ¿Cómo se valida una estructura? ¿Por qué es la estructura de esa manera? ¿Cuándo hay ruptura de estructura? Mis zonas de alta probabilidad. ¿Qué pasa con las velas? Que también vamos a ver. Entonces, todos los webinars están organizados de manera tal que se van a ir, va a haber una continuidad de webinar a webinar. De esa manera vamos a poder tomar este tipo de decisiones. Bueno, estoy trabajando en H4, viendo ahí qué pasa. Yo veo qué pasa. ¿Sí? Yo no voy a tomar una operación a las apuradas. Si quiero me paso a H2. ¿Eh? Miren H2, bueno, a ver, vimos que en H4 hay rechazo, en H2 hay rechazo. O sea que hay incluso correlatividad en las velas de la multitemporalidad. A ver en H3. Para en H3 no hay mucho, pero en H2 hay. Y miren hasta dónde se fue. Por el simple hecho de que, a ver, y lo que es lo que hice, yo esa entrada la envié en vivo a un grupo, a los grupos de WhatsApp en su momento. O en realidad no envié la entrada, envié la proyección. Pero bueno, no se explicó el por qué, simplemente la envié. Pero, ¿qué pasó? Se dio. Pero me basé solamente en pocos aspectos, que es la estructura, ruptura de estructura, Fibonacci, chao. No necesito más nada, no necesito buscar un triángulo simétrico, no necesito aplicar ondas de Elliot, no necesito estar viendo si hay soporte o resistencia, no necesito saber si hay lo que sea. Es muy sencilla la estrategia, simplemente aplicando la estructura. ¿Alguna pregunta? Ahora, la entrada es una multitemporal. Entrada multitemporal. Sí, hubo manipulación en el... Sí, son buenos webinars, hay muchos webinars, hemos tenido varios, faltan varios por tener. Ahí esperamos retomar los lunes, también donde podemos llegar a hacer análisis en vivo, operar en vivo, hemos operado en vivo incluso, tomado entradas en vivo, hemos analizado proyecciones y un lunes y después el jueves la hemos visto en clase, por lo general se dan la mayoría. Así que IC Market se ha encargado de dar buenas clases para sus clientes y para sus futuros clientes. Recuerden, cuando estén listos, IC Market los espera
para que puedan operar un broker regulado mundialmente, globalmente, con spread cero. Así que una vez que estén entrenados, hagan cuentas demo y practiquen y ponen el servicio. ¿Son webinars grabados? Son webinars grabados. Están en el canal de YouTube. Ahí está el canal de YouTube para todos. Para los que desean estar en el WhatsApp, para que yo le envíe las clases de registro, por si no sé, no entran en la página, yo siempre envío los links de registro para que se puedan unir más rápido. Y no estén entrando en la página, yo lo envío, me tomo el trabajo de hacerlo. ¿Por qué no tracé un segundo Fibonacci en este ejemplo? Porque no hubo, mirá, no hubo eso. Por eso no lo tracé. ¿Bien? Por eso mismo no tracé un segundo Fibonacci. ¿Alguna otra pregunta? Alejandra, bueno, tenés la estrategia bastante larga, está todo en el canal de YouTube. Pueden suscribirse al canal de YouTube, ¿sí? Cuando baje, vamos a ver qué pasa con el dólar. Cuando baje. Bien, recuerden compartir estos webinars si están en algún grupo que necesita clases teóricas gratuitas. Las brinda Easy Market. Pueden comentarle a sus amigos, a sus colegas o a sus compañeros de trading que se brindan estas clases. Pueden ver todos los jueves y se sube todo al canal de YouTube. Ahí pueden encontrar mucha información valiosa, lejos de lo que es la teoría que se encuentra en los libros. Bien, hay mucha variación desde lo que ya están estudiando en algún libro que hayan descargado. Bueno, nosotros me he encargado de mostrar las variaciones de la teoría que ustedes encuentran ahí, que no es como se dice, ya no es como se dice, ha cambiado un poco, ¿bien? Y me he encargado de mostrársela en todos los webinars que hemos desarrollado, para que vean que lo que se da es cierto. Lo hacíamos los lunes, todos los lunes lo hacíamos de manera tal que nosotros analizábamos en vivo, tomamos entrada en vivo y aplicábamos lo que enseñábamos. No se aplicaba otra cosa. Entonces todo se demuestra. Bien, todo se demuestra. Así que pueden suscribirse, compartirlo y apoyarnos en el crecimiento de lo que es la educación en Easy Market. Y posteriormente, bueno, pueden suscribirse como cliente del broker. Hagamos fuerza para que vuelvan rápido las clases de los. Bien, hemos terminado el webinar de hoy. Nos vemos el jueves que viene para la clase de patrones de velas. Nos vemos el jueves.